Descubre 3 horas de reflexiones inspiradoras que transformarán tu felicidad de manera inesperada. Rogelio se recostó contra la barra del café, sintiendo el calor reconfortante del espresso que estaba preparando. El aroma en el aire lo envolvía como un abrazo de su madre, doña Clara. Ese olor, ese murmullo de risas y charlas sinceras, eran su refugio. Desde niño, había estado rodeado por las historias de la colonia Roma, donde cada taza servía como un hilo que unía almas y corazones. Un café no solo es una bebida, hijo, es el alma que compartimos, le decía su madre con ojos chispeantes, y Rogelio se había tomado esas palabras muy en serio. El cuartito de café familiar era más que un negocio, era un hogar donde los vecinos podían ser ellos mismos, compartir sus penas y encontrar esperanza, pero todo cambió cuando la noticia aterrizó como un balde de agua fría. El propietario del edificio planeaba vender el local para construir un lujoso centro comercial. El corazón de Rogelio se apretó al imaginar su café, su hogar, desmoronándose entre ladrillos y cemento. Los murmullos de indignación en el barrio resonaron como un latido común: no podemos permitir que esto suceda. La comunidad, fiel al legado que doña Clara había construido, comenzó a unirse. Pero la angustia también empezó a fluir en su hogar, como un torrente que arrastraba todo su paso. Su hermana Camila, llena de sueños de alcanzar nuevas oportunidades en Estados Unidos, sonó más distante. Rogelio, no es que quedarte aquí te ahoga, decía mientras miraba por la ventana, anhelando más allá de la vida cotidiana. No puedes quedarte atrapado en este lugar. Ella no entendía lo que el café significaba para él y para la gente que lo visitaba. La tensión crecía, la familia que siempre había sido unida comenzaba a dividirse entre sueños personales y el deber hacia su hogar familiar. En medio de esas luchas internas, la comunidad decidió organizar un evento para recaudar fondos. Las luces brillaron y las risas resonaron en el aire, como si todo se tratara de una gran celebración. Pero para Rogelio, esos momentos de alegría también eran un recordatorio de lo que podía perder. La noche se tornó oscura cuando, entre relatos de sus vecinos, salió a la luz una historia sobre su madre que los dejó a todos con la boca abierta. Era un eco del pasado que nadie conocía, y justo cuando todo el mundo se volvió hacia él, con ojos llenos de expectativa, el peso de la decisión cayó sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la música resonaba y las historias servían en emoción, un sentimiento profundo de conexión lo invadió. Miró a su hermana Camila y, por un instante, en medio del bullicio, se sintió más cerca de ella que nunca. Sin embargo, la pregunta flotaba en el aire: ¿debería luchar por su sueño de mantener el café vivo o dejar todo atrás para seguir el camino hacia lo desconocido? La tensión era palpable, y el futuro se mantenía en un hilo, tan frágil como la espuma en su capuchino. ¿Qué decisión tomaría Rogelio ante la adversidad? La noche prometía más sorpresas, y las miradas expectantes aguardaban sus palabras. El murmullo del café se convirtió en un silencio expectante cuando Rogelio tomó un respiro profundo, buscando las palabras que podrían definir no solo su destino, sino también el de su comunidad. Observó a su alrededor, donde cada rostro reflejaba la esperanza, la tristeza y una lucha compartida. En ese instante, recordó la frase de su madre: no hay café sin la historia que contar. La presión sobre sus hombros se sentía monumental, como si el peso de cada vida que se entrelazaba en el local dependiera de su decisión. Con la voz entrecortada, Rogelio se armó de valentía. No solo es un café, empezó, sintiendo como la emoción le apretaba el pecho. Este lugar nos ha visto crecer, nos ha visto reír, llorar y soñar. No voy a permitir que un edificio lo derribe. Debemos luchar juntos. Los aplausos resonaron, llenando el espacio de una energía vibrante que mezclaba la emoción con la determinación. Rogelio sintió que ese era el momento por el cual había esperado, un momento donde el amor por sus raíces le otorgaba fuerza. Camila, en la esquina, observaba con los ojos llenos de lágrimas, incomprendida pero no menos conmovida. Su sueño de un futuro brillante en otro lugar chocaba con la realidad palpable de su hermano, quien se aferraba a lo que amaba. En su mente, la imagen de su madre animando a todos a soñar grande se cruzó con la ilusión de irse. Mirando a su hermano, sintió que el amor familiar también era un sueño que valía la pena luchar. Mientras la noche avanzaba, la comunidad comenzó a unirse más. Rogelio impulsó ideas, noches de trivia, exposiciones de arte local, y por supuesto, más café. Cada evento era un ladrillo en la pared de su resistencia, un grito de unidad que resonaba más fuerte que el ruido de las máquinas de construcción. La atmósfera de solidaridad fue renovadora, y la calidez que todos compartieron provenía de un lugar profundo y sincero. Sin embargo, el desafío estaba lejos de concluir.
A medida que la comunidad se unía, un oficial del gobierno apareció en el café, trayendo consigo la realidad que habían estado esquivando. Lamentablemente, si el propietario decide seguir adelante, no hay mucho que se pueda hacer. Esa frase cayó como un rayo en la habitación. Las sonrisas se congelaron, y la incertidumbre regresó. Rogelio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo su esfuerzo y esa intensa conexión se tambalearon ante la amenaza de lo inevitable. La presión creció nuevamente entre la comunidad y Rogelio, con el corazón en la mano, tenía que tomar una decisión aún más difícil. Debemos seguir luchando o rendirnos ante un sistema que no nos escucha, reflexionó en voz alta, su mirada recorriendo los ojos de cada persona presente. El sonido de una pequeña campanilla al fondo hizo que todos voltearan. Era Marta, la anciana del barrio, que siempre había tenido una respuesta sabia para cada problema. Cuando una puerta se cierra, a veces debemos buscar la ventana, sugirió con un tono tranquilo pero firme. La sala se llenó de murmullos de aprobación, pero Rogelio sabía que lo que Marta decía era mucho más que un dicho vacío, era un llamado a la acción. Como si la vida le diera un empujón, una idea electrizante se encendió en su mente. ¿Y si el café se transformara en más que un lugar? ¿Y si se convirtiera en un símbolo de resistencia? La chispa de la inspiración lo llevó a pensar en un proyecto que podría unir el pasado y el futuro. Si logramos recaudar suficiente apoyo, podemos adquirir el local. Pero necesitamos trabajar todos juntos y mostrarle al propietario que no solo somos un café, somos una comunidad entera. Las miradas se encontraron entre destellos de esperanza y desafío. Entonces, Rogelio supo que una nueva batalla comenzaba. Luchar por su hogar significaba no solo salvar un local, sino inspirar a otros a levantarse y hacer oír su voz. Mientras las manos se levantaban y los rostros iluminados brillaban de determinación, Rogelio sintió que su vida estaba a punto de dar un giro monumental. La lucha apenas comenzaba, y él se encontraba en la línea de partida. El futuro parecía incierto, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Sin embargo, en medio de esa esperanza, una voz en su cabeza susurraba una inquietante pregunta: ¿qué sacrificios tendría que enfrentar para hacerlo realidad? La respuesta podría cambiarlo todo y, quizás, lo llevaría a un cruce de caminos que nunca imaginó. Rogelio se despertó esa mañana con el corazón acelerado. Las primeras luces del día se filtraban a través de la ventana, iluminando el café con un brillo dorado que invitaba a la esperanza. Sin embargo, el reto que tenía por delante le pesaba en la mente como una losa. Mientras saboreaba su primer sorbo de café, recordó las miradas de su comunidad, llenas de determinación, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Se dirigió al café decidido a organizar una reunión de planificación. Necesitaba que cada miembro de la comunidad sintiera que sus voces eran fundamentales en la lucha. Cuando llegó, el local ya estaba rebosante de actividad, los habituales se habían reunido para discutir ideas, y la energía en el aire era palpable. Buenos días, familia, saludó Rogelio, sonriendo mientras tomaba su lugar frente a ellos. Hoy no solo quiero hablar del futuro del café, quiero que hablemos de nosotros. Una ola de murmullos recorrió el café. Los rostros estaban atentos, y Rogelio sintió la conexión que todos compartían. Propuso dividirse en equipos, cada uno enfocado en una tarea específica: marketing, eventos comunitarios, y quizás, lo más crucial, un equipo legal para investigar opciones ante la amenaza de la demolición. La idea resonó en los corazones de todos. Había un sentido de propósito palpable en el aire. También podemos crear un grupo de redes sociales, sugirió Camila con entusiasmo. Necesitamos contar nuestra historia, no solo en el café, sino más allá. Hay que mostrarle a la ciudad lo que somos. Rogelio notó cómo algunos rostros se iluminaban ante la posibilidad de que sus voces diminutas pudieran hacer eco. La idea de que podían unirse más allá de esas paredes era una chispa que podía encender una llama. Los ánimos se dispararon con cada propuesta, y la colaboración comenzó a fluir como el café caliente en las tazas. Se reían, intercambiaban anécdotas, y mientras el sol se alzaba en el cielo, sus sueños se entrelazaban con la risa y la esperanza. Pero, en medio de toda esa emoción, Rogelio sentía un nudo en el estómago que le advertía sobre los retos que se avecinaban. Esa noche, con la luna iluminando el café, Rogelio se sentó solo en la mesa que alguna vez ocupaba su madre. Usando un papel y lápiz, empezó a escribir lo que significaba el café para él y para todos. Esa escritura se convirtió en un mantra, un recordatorio constante de la razón detrás de su lucha. El sonido del timbre de la puerta rompió su concentración. Era Marta, la anciana cuya sabiduría les había guiado antes. Te he traído algo, dijo mientras le entregaba un pequeño cuaderno desgastado. Es un diario donde plasmaré mis historias, las vivencias del barrio. Quizás te ayude a recordar de dónde venimos. El gesto conmovió a Rogelio y lo llenó de gratitud. Gracias, Marta. Esto es más que un diario, es un legado. Mientras se despedía, un pensamiento inquietante pasó por su mente: su proximidad con el riesgo de perder el café podría provocar que otros sintieran el mismo tirón de la realidad.
Sus decisiones no solo le afectarían a él, sino a cada persona que amaba este lugar. Con cada día que pasaba y más actividades llenaban el local, el café comenzó a florecer. Pero cada aplauso, cada risa compartida no lograba ahogar la creciente preocupación que anidaba en su pecho. El propietario estaba cada vez más decidido a vender, y el tiempo se agotaba. Esa noche, antes de cerrar, Rogelio realizó una última llamada de atención. No subestimemos la fuerza de nuestra unión, les recordó mientras las luces empezaban a apagarse. Cada uno de ustedes tiene un papel importante, y cuando una luz se apaga, otra debe tomar su lugar. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el suave ruido del café siendo servido, asintiendo en un acuerdo tácito. Sin embargo, la pregunta persistía, abierto como una herida, ¿qué zona de sacrificio estaba dispuesto a atravesar para proteger lo que amaba? Se dirigió a casa con preguntas golpeándole la mente. Con el café como su corazón y la comunidad como su motor, una certeza se formó, lo que estaba en juego era mucho más que un local, era una lucha por su identidad. Mientras pasaba por la esquina, se encontró con una imagen que pronto se grabaría en su memoria, un cartel que anunciaba la venta del edificio. Una señal inquietante que lo empujó hacia adelante. ¿Estaba llegando el momento de tomar acción? La lucha por el café apenas comenzaba, y la batalla parecía estar a la vuelta de la esquina. Cuando Rogelio volvió a casa, la imagen del cartel seguía danzando en su mente. No podía ignorar lo que representaba, un desafío inminente, una línea marcada entre el pasado y el futuro. La lucha por el café era más que un simple esfuerzo por proteger un negocio, era una lucha por mantener viva la memoria de su madre y el sentido de comunidad que tanto valoraban. Mientras caminaba, se le ocurría que el café no solo servía café, sino que también servía las historias de la gente. Cada taza era un testimonio de alegrías, penas y sueños que habían sido compartidos en sus mesas. Esa madrugada, mientras el cielo se pintaba de colores pasteles, decidió que era momento de dimensionar su enfoque. Al día siguiente, Rogelio convocó a todos nuevamente. El café se convirtió en un bullicioso centro de actividad. Las mesas se llenaron de papeles y tazas vacías mientras cada equipo discutía apasionadamente sus ideas. Camila se encargaba de las redes sociales y, con su energía contagiosa, comenzó a proyectar vídeos que relataban la historia del lugar. Hoy vamos a hacer nuestro primer vídeo. Queremos que la ciudad vea por qué esto importa. Rogelio se sintió lleno de energía al escuchar sus palabras. Eso es. Pero no solo queremos hacer ruido, queremos que la gente sienta. Que escuchen las historias de Marta, las risas de los niños en las esquinas y el murmullo de las charlas entre amigos. Mientras tanto, el equipo legal revisaba los documentos, analizando cada cláusula. Uno de los abogados voluntarios, Javier, se levantó y dijo, aquí hay una opción, aunque arriesgada, podríamos reunir fondos para comprar el edificio. Si logramos organizar una campaña, podríamos ser dueños de nuestro destino. Las reacciones en el café eran una mezcla de ansiedad y esperanza. La idea de ser propietarios de su hogar los llenaba de una emoción palpable. Algunos empezaron a murmurar sobre hacer un evento masivo, un festival donde la comunidad pudiera celebrar su cultura y recaudar fondos. Imagínense, una tarde con música, comida y juegos, ese sería nuestro legado, propuso Camila mientras sonreía. Rogelio quedó fascinado. La comunidad estaba despertando, y lo más importante, estaban dispuestos a luchar. Pero a medida que las ideas comenzaban a fluir, un pensamiento oscuro se asomaba por el rincón de su mente. Sería suficiente con solo las ganas de luchar. Esa noche, al dirigirse a casa, sintió el peso de la responsabilidad. Era su deber ser el ancla para todos, pero ¿y si fallaba? Se dedicó a escribir en el diario de Marta, como ella había sugerido. Sus palabras comenzaron a fluir, nubladas de incertidumbre pero iluminadas por la determinación. Si no lucho por el café, caeré junto a él. En el silencio de su habitación, con solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana, la claridad comenzó a formarse. Había algo más poderoso que el miedo, la promesa de reunir a su gente y encontrar juntos el camino hacia la esperanza. Al día siguiente, se dirigió al café con una nueva resolución. Iba a convocar a la comunidad no solo para hablar de ideas, sino para unir sus corazones en un propósito claro, convertir su deseo en acción, como si el universo lo escuchara. Cuando llegó, encontró un grupo de nuevos rostros en la puerta, personas que no había visto antes. Miradas curiosas, pero también desesperadas. Aquellos que habían escuchado de la lucha, que llegaban sin saber que su vida también podía ser parte de esta historia. Rogelio sintió una punzada de sorpresa. ¿Quiénes son ustedes? Así comenzó una conversación que pronto resonaría más allá del café. Mientras su voz se alzaba entre las nuevas y las viejas caras, una idea emergía en su interior. ¿Podría este nuevo grupo unir esfuerzos para darle un giro inesperado a su lucha? Lo que parecía un reto, ahora se vislumbraba como una oportunidad y la comunidad, con sus colores y voces, se preparaba para brillar. La lucha por el café y su futuro apenas comenzaba, y con cada latido, Rogelio comprendía que lo que estaba buscando no era solo salvar un lugar,
sino crear un legado. La pregunta que lo aguardaba en el horizonte se hacía más intensa: ¿hacia dónde los llevaría esta nueva alianza? El bullicio dentro del café se intensificó en el momento en que Rogelio pronunció: bienvenidos. Las nuevas caras se mezclaban con las conocedoras, como un tejido que empezaba a cruzarse en armonía. Las manos se levantaron, algunas moviéndose al compás de la conversación, mientras los ojos brillaban con incertidumbre pero también con una chispa de esperanza. Soy Clara, dijo una mujer de cabello rizado y una energía vibrante. Llevo años viendo cómo este lugar ha sido un refugio, pero ¿cómo podemos ayudar? La voz de Clara resonó y se hizo eco en el corazón de Rogelio. Sentía que cada nueva llegada era como un ladrillo más en la construcción del camino hacia la salvación del café. Rogelio sonrió, sintiendo que ya no estaba solo en esta lucha. Estamos organizando un festival. La idea es reunir fondos y mostrarle a la comunidad todo lo que significa el café para nosotros. La idea fluyó naturalmente entre las mesas, y poco a poco comenzaron a salir propuestas increíbles. Risas y recuerdos comenzaron a salir a relucir, cada uno con su propia anécdota relacionada al café, a las amistades que se habían forjado y a las historias que se seguían contando. Podríamos hacer un concurso de postres típicos, sugirió Javier, el abogado, mientras se acomodaba en su silla, amistoso y entusiasta. Y que la gente vote mientras disfruta de su café. Así generamos interés y diversión. Todo el mundo ama un buen postre. Las ideas se apilaban y el café se encendía con energía, música en vivo, un bazar de artesanías, y actividades para los niños. La gente que se había sentido fuera de lugar se unió a la conversación, sus rostros iluminándose al darse cuenta de que cada uno tenía algo que aportar. Era como si un hilo invisible hubiera comenzado a tejer una red de colaboración, incluyendo a aquellos que habían llegado por curiosidad pero ahora portaban una nueva identidad, parte de la comunidad. Rogelio se quedó observando cómo cada propuesta era más brillante que la anterior, sintiendo que este era el momento que había estado esperando. Pero mientras la alegría crecía en su interior, una sombra se coló en sus pensamientos. ¿Serían capaces de recaudar suficiente dinero? Había tantas incertidumbres fuera de estas paredes. La amenaza de los inversionistas acechaba como una nube gris. ¿Y si esto no es suficiente?, preguntó, de repente, haciendo que todos se callaran. Las miradas se volvieron hacia él, y estaba claro que algunos compartían su ansiedad. Si no conseguimos los fondos, ¿qué pasará con el café? El silencio fue pesado. Era un recordatorio de la realidad que todos temían, pero al mismo tiempo, alimentaba la voluntad de luchar. Clara rompió el silencio. Entonces debemos ser más que un festival. Necesitamos generar conciencia. Contar nuestra historia fuera de este lugar. Hacer que la ciudad entera se involucre. Rogelio sintió que su corazón latía más fuerte. Eso era justo lo que necesitaban. No solo un evento, sino una verdadera campaña que envolviera a la comunidad hasta los cimientos. Era un golpe de inspiración, un instante en que el propósito del café se expandía, dejando de ser solo un esfuerzo personal para convertirse en una misión colectiva. Dejemos que la ciudad sienta. Que escuche nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una razón por la que este lugar importa, aseguró Rogelio, su voz llena de determinación. Camila levantó su mano, su rostro resplandecía con ideas. Hagamos un video de testimonios. Cada uno de nosotros puede compartir por qué amamos este café. Subirlo a las redes, crear un hashtag y hacerlo viral. La ciudad no podrá ignorarnos. El café estalló en murmullos y asentimientos. La idea de compartir sus historias de lucha personal podía tocar el corazón de muchos. Rogelio sintió cómo las dudas empezaban a disiparse, reemplazadas por un propósito compartido que lo llenaba de esperanza, pero en medio de la emoción, una pregunta persistente lo acechaba: ¿estaría realmente listo para liderar esta cruzada? Mientras el grupo discutía los siguientes pasos, Rogelio miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo estaba cambiando a su alrededor. Cada nuevo rostro traía consigo una historia, un dolor, una alegría. Y cada historia lo acercaba más a comprender que no estaba solo. La comunidad había decidido dar un paso adelante, la energía en el café era eléctrica, las ideas giraban, pero algo más se cernía sobre ellos. Un mensaje en la pantalla de uno de los teléfonos de Camila hizo que el murmullo se detuviera. Mañana se reúne el Consejo de Ciudad. Van a decidir sobre la venta del edificio. Rogelio sintió un escalofrío. El tiempo se les escapaba entre los dedos. Podrían lograr unir a la comunidad antes de que fuera demasiado tarde. La lucha por el café estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. Con un susurro de determinación, Rogelio se dirigió a todos: no podemos esperar más. ¿Es ahora o nunca? La pregunta flotaba en el aire. ¿Tendrían el valor para enfrentarse a la inminente decisión? El sonido de las sillas rechinando y las voces elevándose llenaron el ambiente mientras la comunidad se preparaba para su nueva misión. Cada uno de ellos sabía que no solo luchaban por un café, sino por un hogar, un espacio en el que habían vivido innumerables momentos y donde su identidad colectiva había florecido.
Rogelio respiró hondo, su mirada oscilando entre los rostros ansiosos y esperanzados que le rodeaban. «Comencemos hoy mismo», exclamó. Una ola de energía recorrió el café, y de repente, todos estaban en movimiento, surgiendo ideas a diestro y siniestro mientras cada uno acudía a buscar papel y lápiz, mientras algunos se organizaban en grupos para planificar el video de testimonios, otros se dedicaban a pensar en estrategias de publicidad. Santiago, un joven muralista que había trabajado en varias piezas emblemáticas de la ciudad, propuso: «Podríamos pintar un mural en el parque que cuente nuestra historia. Los que pasen podrán conectarse con nuestro mensaje». Rogelio se iluminó con la idea. «Sí, un mural que celebre todo lo que ha sido este café y lo que representamos. La historia de cada uno de nosotros debe ser parte de él». Las voces de aprobación resonaron, pues ya podían imaginar la vibrante pintura llena de color y vida, mientras algunos se dispersaban a buscar materiales, otros se quedaron en el café, listos para crear un esbozo del mural. Clara, con su energía radiante, se encargó de organizar una reunión comunitaria donde cada persona podría compartir su historia. «La voz de nuestra comunidad debe ser escuchada», dijo con fervor. Incluso Camila, que antes había mencionado el video, se ofreció a gestionar las redes sociales. «Vamos a crear una campaña poderosa. Cada testimonio debe ser una chispa. Debemos encender la emoción y unir a todos», dijo mientras empezaba a bosquejar la estrategia. El café, que antes era solo un lugar, ahora se convertía en el corazón palpitante de una revolución comunitaria. Sin embargo, mientras la espuma de la esperanza crecía a su alrededor, la sombra de la incertidumbre nunca se alejó por completo. Rogelio sabía que cada acción debía estar acompañada de un propósito real. Tenían que llegar lejos, porque era una lucha contra el tiempo. La reunión del Consejo de Ciudad se acercaba, y el reloj seguía su inexorable marcha. «Nos quedan pocas horas», pensó Rogelio, sintiendo la presión del desafío que enfrentaban. La idea de que todo lo que estaban construyendo pudiera desvanecerse ante la decisión de unos pocos le hacía eco en el pecho, como un latido que marcaba la urgencia de cada segundo. Nada podía fallar. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el café con una luz dorada, los murmullos de la comunidad se convirtieron en risas y promesas de unidad. Pero, en el fondo de su mente, Rogelio no podía evitar preguntarse si estaban preparados para lo que vendría. Sabía que cada testimonio, cada color del mural, y cada mensaje en redes era vital, pero también lo era su capacidad de resistir el impacto de cualquier negativa. Sin embargo, la esperanza brillaba con fuerza. En sus corazones, sabían que algo especial estaba surgiendo, y que estaban decididos a luchar por ello. Cuando la tarde se convirtió en noche y la última luz del día se desvaneció, se reunieron en un círculo, tomados de las manos. «Mañana, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de compartir porque este café importa», dijo Rogelio, sintiendo que la energía colectiva resonaba en cada palabra. Con una mirada desafiante, añadió: «No solo nos jugamos un café, esta es nuestra batalla. ¿Están listos para enfrentar el desafío que viene?». Los rostros eran respuestas positivas y firmes, una muralla de determinación, pero apenas había terminado de hablar, el sonido de un vehículo familiar resonó en la calle. Una furgoneta gris se detuvo frente al café, y dos hombres de traje descendieron, mirando con interés. La comunidad, aún sin verlo, sintió una escasa brisa de inquietud recorrer el ambiente. ¿Serían esos los inversionistas que tanto temían? Llegaban para poner fin a su sueño antes de que empezara. El corazón de Rogelio se aceleró nuevamente. La urgencia de su misión era más palpable que nunca. Podrían unir a todos antes de que se presentara otra amenaza a su hogar. La noche apenas comenzaba, pero una nueva etapa en esta lucha se aproximaba rápidamente. El ambiente del café se volvió tenso. Rogelio observó a los recién llegados, vestimentas elegantes que contrastaban con el espíritu descomplicado de su comunidad. La charla se apagó poco a poco, y el círculo se deshizo, transformándose en un grupo inquieto que se miraba entre sí, buscando respuestas. Los hombres se acercaron, sus miradas fijas en Rogelio. Uno de ellos, de cabello negrísimo y rostro imperturbable, extendió una mano. «Soy Alberto, y este es mi colega, Javier», dijo con voz firme. «Hemos venido a hablar sobre el futuro de este lugar». Murmullos de inquietud recorrieron el espacio. ¿Qué estaban jugando? ¿Qué querían realmente? Rogelio sintió la pesadez de la responsabilidad pesando sobre él. La resistencia brillaba en sus ojos, pero temía que la duda también comenzara a aflorar en los demás. «Sabemos que están organizando una comunidad proyecto muy inspirador», comenzó Javier, mientras paseaba su mirada por los rostros expectantes. «Pero hay otros intereses en juego. Queremos ofrecerles una oportunidad». Rogelio frunció el ceño. «¿Oportunidad? A costa de lo que somos y por lo que luchamos». La indignación crecía dentro de él. Necesitaban un espacio seguro, no condiciones que pudieran desmoronar su hogar. «Escuchen», insistió Alberto, elevando su voz para devolver la atención, «podemos ayudarles a expandir su alcance.
Un patrocinador sería ideal para un proyecto así. Tiene seguridad, recursos. Podrían conseguir más de lo que imaginan. La habitación quedó en silencio. Los rostros atravesaban un torbellino de emociones, algunos lucían intrigados, otros claramente desalentados. Estaban dispuestos a sacrificar su esencia por un atajo a la expansión. Rogelio sintió la responsabilidad de encarnarla. No estamos buscando convertirnos en un negocio convencional. Este café es nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestra lucha. Su voz temblaba, no solo por la pasión, sino por el miedo a perder lo que tanto significaba. No queremos ser un proyecto. Queremos ser un hogar. Las palabras resonaron en las paredes, llenando el espacio con una energía palpable. Una voz del fondo del grupo habló. No podemos dejar que nos separen ni que suelte nuestra comunidad. Tiene que ser un proyecto de nosotros, por nosotros. Rogelio sintió un destello de esperanza. Clara, ya empoderada por la fuerza de sus palabras, se unió a la conversación. Sí, un patrocinador podría significar un dictador. Tendremos que decidir cuál es nuestra prioridad. El dinero, o el amor, el hogar y la historia que hemos creado aquí. Las manos comenzaron a levantarse, uno a uno, mientras se intensificaban las emociones. Algunos expresaban su descontento con la propuesta, otros abogaban por mantener el espíritu comunitario, pero todos parecían estar de acuerdo en que nada era más importante que su identidad. La conversación se encendió, los hombres de traje observaban, tomando notas, pero la comunidad seguía debatiendo, reviviendo anécdotas, proyectos, sueños. Nadie se dio cuenta de que el tiempo avanzaba rápido. Sin embargo, Rogelio sintió que la chispa de unidad se encendía aún más. Lo que hagamos, lo haremos juntos, insistió Rogelio, ya sea que deseamos aceptar la propuesta o rechazarla, debemos hacerlo como una familia. La discusión siguió fluyendo, mientras el café se impregnaba con risas y anhelos, y al mismo tiempo un aire de desafío. Sin embargo, en medio de la efervescencia de ideas, se hizo con la mente de Rogelio una pregunta: ¿qué pasaría si Alberto y Javier no eran los únicos interesados en su café? La preocupación lo invadió de nuevo, cuando la reunión finalmente se disolvió, muchos se fueron a casa con el corazón acelerado. Rogelio sintió que deberían prepararse para confrontaciones inminentes, no solo con los hombres de traje, sino también con la verdadera batalla que venía, fortalecer su identidad y unirse ante cualquier adversidad. Esa noche, se sentó frente al café vacío, las luces apagadas, pero el eco de voces llenas de pasión resonaban en su mente. Sin embargo, el temor acechaba en la esquina de su corazón. Algo más grande se movía en las sombras. Esto apenas comienza, se susurró a sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero ¿qué otra sorpresa les depararía el futuro? ¿Y si su verdadero desafío apenas estaba por llegar? Rogelio se levantó de su silla, decidido a enfrentar el vacío que dejó la reunión. El café parecía aún más extraño en silencio, como si todas las risas y los planes que lo llenaban de vida fueran eco lejanos. Su mente no dejaba de repasarlo. ¿Qué decisión tomaría? Cada rostro que había visto aquella noche reflejaba la misma incertidumbre, el mismo deseo de proteger lo que habían construido juntos. De repente, la puerta se abrió, y Clara apareció, con la energía vibrante que solo ella podía aportar. Rogelio. He estado pensando, necesitamos más voces. Necesitamos escuchar a todos, no solo a los que están aquí. Tal vez podamos organizar una reunión más grande, una asamblea comunitaria, sugirió, sus ojos brillando con determinación. Es una buena idea, respondió Rogelio, sintiendo que la chispa de esperanza volvía a encenderse en su pecho. Pero, ¿cómo convocamos a todos? Podemos usar las redes sociales, hablar con las familias del barrio, poner carteles, hacerlo grande. Clara gesticuló con entusiasmo. Su energía era contagiosa. Debemos hacer que todos entiendan que esto no se trata solo del café, sino de nuestras vidas, nuestras historias. El rostro de Rogelio se iluminó. Sí, así es. Esto es más que solo nosotros, es la esencia de nuestra comunidad. Queremos que cada voz cuente. No estamos solos, y debemos recordarles a todos por qué estamos aquí. Esa noche, ambos comenzaron a trazar un plan. Con cada idea, cada sonrisa, el peso que Rogelio sentía comenzó a aligerarse. Sacaron lápices y papeles, y el café se volvió un espacio de acción, no de resignación. A medida que la noche avanzaba, la emoción se convirtió en un hilo conductor que unía sus corazones. Mientras el sol comenzaba a despuntar, Rogelio se dio cuenta de que el verdadero desafío era unir a aquellos que se sentían perdidos, darles fuerza, y sobre todo, claridad. Era un momento que podía cambiarlo todo, pero también podría ser su ruina si no lo hacían bien. Se separaron con promesas de comunión y estrategias por ejecutar, y a medida que el día comenzaba, Rogelio sintió el pulso de su comunidad resonar en su pecho. Sin embargo, en su mente aún persistía una inquietud: ¿y si la llegada de Alberto y Javier era solo el principio de algo más grande?
Algo más amenazante, durante los siguientes días, el café se transformó en un centro de actividad. Familias, jóvenes, ancianos, todos con la mirada firme, comenzaban a notar la importancia de alzar sus voces. Rogelio coordinaba las reuniones, mientras Clara hacía que cada detalle contara. La emoción crecía en el aire, el café se llenaba de nuevas historias. Sin embargo, entre todo ese bullicio, un nuevo visitante se dejó ver, David, un viejo amigo de Rogelio. Se sentó junto a él en la barra. Escuché rumores, hermano. Que hay más gente interesada en el café. No solo esos dos hombres. Algunos están dispuestos a ofrecerles mucho más. El corazón de Rogelio dio un vuelco. ¿Exponentes de qué tipo?, preguntó con cautela, sintiendo que un nuevo desafío se avecinaba. Están hablando de convertirlo en un centro cultural, pero a un alto precio. Quizás vendan tu idea como un producto en el mercado, contestó David, la preocupación dibujándose en su rostro. Rogelio sintió que el aire a su alrededor se espesaba. Todo lo que había querido construir estaba en peligro de reducirse a una mera mercancía. Tenemos que confrontar esto de inmediato, respondió, con una marcada determinación. La batalla por su hogar se intensificaba, y si bien el apoyo de la comunidad era su fortaleza, las sombras de la ambición acechaban en cada esquina. Mientras los planes para la gran asamblea avanzaban, una sensación pulsante de incertidumbre comenzó a descender sobre él. Estaría al borde de una guerra de intereses, donde el amor por su comunidad se enfrentara a la avaricia de otros. Esto se está saliendo de control, murmuró para sí, sintiendo que el reloj avanzaba más rápido. Era el momento de prepararse para lo inesperado, pues lo que seguía definitivamente cambiaría. El rumbo de su historia, la noche se hizo presente, y bajo el manto estrellado, el destino de su comunidad pendía como un delicado hilo. Sería suficiente la unión de sus corazones frente a la amenaza que se acercaba. La próxima asamblea no solo sería un encuentro, podría ser el inicio de una lucha por sobrevivir. Estaban todos listos para ello. El sol se asomó tímidamente sobre el horizonte, prometiendo un nuevo día que traería consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. Rogelio se sentó en una de las mesas del café, rodeado de papeles y notas llenas de ideas que la comunidad había compartido. La gran asamblea se acercaba, y él sentía una mezcla de orgullo y temor. Cada voz que escuchaba era una chispa, pero también un peso que cargaba sobre sus hombros. Clara llegó con una sonrisa, trayendo consigo un aire fresco y energético. Hoy será el día, Rogelio. La comunidad está lista. Ya tenemos los carteles puestos y más de 100 confirmaciones en las redes. Esta vez, no somos solo un grupo reducido, somos muchos más. Es cierto, dijo Rogelio, contagiándose de esa ilusión. Pero con tanta gente, también viene más responsabilidad. No podemos permitir que esto se convierta en un espectáculo vacío. Debe ser un espacio de verdad. Lo será, la interrumpió, con firmeza. Escucharemos a todos. Es hora de que cada corazón se sienta escuchado. Tu café es el hogar de muchas historias, y hoy esas historias deben salir a la luz. Mientras la mañana avanzaba, comenzaron a llegar los primeros asistentes. Familias enteras, jóvenes cargando sus sueños y ancianos con memorias que contar. Rogelio miraba cada rostro y sentía como la energía del lugar se transformaba, la sala se iba llenando de murmullos y risas cautelosas. Pero en el fondo, también había tensión, un temor latente a lo que podría suceder. Cuando la hora de la asamblea llegó, Clara se hizo cargo de presentar el evento. Su voz clara y decidida resonó entre el murmullo, y todos se callaron al instante. Hoy estamos aquí no solo para hablar del café. Estamos aquí para hablar de nosotros, de nuestra comunidad. Lo que hacemos aquí es solo el principio. Vamos a luchar por lo que es nuestro. El aplauso que siguió fue un torbellino de energía. Rogelio sintió el ardor de la determinación llenarlo de nuevo. Pero, mientras la multitud empezaba a compartir sus historias, cada palabra también traía consigo cada vez más preocupación. Las ambiciones que había oído de David resonaban en su mente. ¿Y si la comunidad que tanto quería se fragmentaba en medio de la lucha, entre los relatos de sueños y esperanzas? Una voz quebrada emergió en el fondo. Era Marisol, una madre soltera que lleva meses tratando de mantener a flote a su familia. Nos han querido quitar este lugar, nuestra casa, exclamó, los ojos llenos de lágrimas. Este café no solo es café, es el refugio donde mis hijos aprendieron a soñar. No podemos dejar que nos lo quiten. El eco de su voz hizo que Rogelio sintiera un nudo en la garganta. Miró a su alrededor y vio a los demás asintiendo, con los puños levantados. La conexión entre ellos fue instantánea, como si el dolor y la esperanza se entrelazaran en un único grito. Es hora de que digamos basta, gritó uno de los jóvenes presentes. Si nos unimos, no podrán hacer nada. El clamor de aprobación retumbó en el café. Ese momento fugaz despertó algo dentro de él. Parecía que la pasión de su comunidad finalmente encontraba su lugar, el lugar que había estado luchando por mantener.
Pero la sombra de la ambición acechaba aún más cerca. En aquel instante de clamor y unión, Rogelio supo que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. La batalla era inevitable, y aunque la comunidad se mantenía firme, la amenaza de perder su hogar estaba cada vez más cerca. Finalmente, Clara tomó el micrófono de nuevo, y con voz firme, sentenció: no solo vamos a hablar. Vamos a luchar. Pero debemos estar preparados. Necesitamos su fuerza, su voz, y también su valentía. El aliento se detuvo en cada pecho. ¿Qué querían decir con valentía? Las miradas de incertidumbre se hicieron presentes, pero también de determinación. Estaban listos para ir más allá de solo defender su café. La batalla no sería solo por un espacio físico, sino por sus vidas, el legado de todos ellos. El pulso de Rogelio se aceleró. La lucha no era solo por el café, era por su comunidad. ¿Qué sacrificios estarían dispuestos a hacer? La respuesta se acercaba lentamente, y él sabía que se estaba gestando un cambio profundo. La historia de todos estaba a punto de reescribirse. Hoy se inicia la lucha, pensó, casi atrapado por el temor y la emoción, mientras todos se preparaban para un nuevo capítulo. Sin embargo, una sombra en la puerta atrapó su atención. Era Alberto, con una sonrisa arrogante, y Rogelio sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué quería realmente decir con su presencia? El bullicio del café era distinto esa mañana. La comunidad se había congregado nuevamente, pero esta vez con un espíritu renovado. La asamblea había sido un triunfo. Las historias compartidas, las lágrimas devueltas en sonrisas, el deseo de proteger lo que era suyo, todo había creado una atmósfera de unidad palpable. Sin embargo, el desafío ante ellos continuaba siendo formidable. Rogelio se sentó en su lugar habitual, observando las caras que salieron del rincón de la incertidumbre con determinación. A su lado, Clara estaba agitada, revisando la lista de tareas, pues se propusieron asegurarse de que nadie se quedara sin voz en la lucha que se avecinaba. Debemos hacer mucho ruido, dijo entusiasmada, y no solo aquí dentro. La ciudad debe escucharnos. Con un suspiro hondo, Rogelio se sumergió en los pensamientos sobre el cartel de Se Vende que había visto. No podía permitir que esa imagen se convirtiera en su futuro. Su corazón latía fuertemente, sentía la presión de la responsabilidad aplastándolo. Esto es más grande que un café, pensó. Es nuestro legado, nuestra familia. Se levantó, reuniendo a todos con la mirada. Amigos, este lugar significa más para nosotros que cualquier inversión. Este café es nuestro hogar, un espacio donde nuestras historias se entrelazan. Debemos ser valientes. El murmullo de la comunidad creció, y pronto se transformó en aplausos entusiastas. Pero justo cuando la energía comenzaba a elevarse, la puerta del café se abrió y volvió a aparecer Alberto, de pie con su sonrisa arrogante, como un reloj que anticipa la llegada de la tormenta. Hola de nuevo, amigos, comenzó, su tono suave, pero con un trasfondo que volvía a provocar la inquietud. Sabía que vendrían, continuó, mirándolo directamente a los ojos, y quería ofrecerles una última oportunidad. La comunidad contuvo la respiración. Rogelio sintió como todas las miradas se centraban en él. Querían respuestas, y él debía ser el ancla en este momento de tensión. No necesitamos más propuestas vacías, respondió con firmeza, sintiendo como su voz resonaba. Lo que queremos es preservar esta historia, no convertirla en un producto. Alberto levantó las manos, intentando calmar la tempestad. Entiendo su pasión. Pero pueden obtener más con una colaboración. Digamos, una asociación. No tenemos interés en asociarnos con quienes solo ven números, interrumpió Clara, indignada. ¿Cómo puedes poner un precio en lo que significa para nosotros? Los murmullos de aprobación resonaron en toda la habitación, y la temperatura del ambiente cambió. El grupo, unido, se sentía más fuerte. Aquella oferta de Alberto no era más que un intento de dividir lo irrompible. Cualquiera que se enriquezca a costa de nuestra esencia no es bienvenido aquí, dijo Rogelio. Alberto frunció el ceño pero se mantuvo sonriente, consciente de que la resistencia no era como la de antes. Incluso entre toda esa decisión podría haber algo de persuasión en su arsenal, piénsenlo bien. La época de los cambios se avecina. Su café podría transformarse en un epicentro cultural. Pero deben actuar rápido. Nosotros somos el epicentro, respondieron al unísono voces que nunca se habían alzado de esa forma. Y no vamos a ser parte de tu negocio. Rogelio sintió que el poder del momento les pertenecía. Nosotros haremos historia por nosotros mismos. A través de nuestra unión y nuestra voz, esta lucha será solo nuestra. De repente, comprendió que, a pesar de la amenaza, la comunidad podía escribir su propio destino. La conversación continuó, y las miradas de determinación se convirtieron en estrategias y acciones inminentes. Alberto, viendo la firmeza en la comunidad, intentó una última vez.
No se equivoquen, esta es una oportunidad. No deben dejarla escapar. Pero sus palabras se convirtieron en murmullo en el eco de la creciente fuerza de todos, con cada palabra, cada acuerdo. Rogelio sintió que su comunidad se levantaba más intacta que nunca. La sombra de la ambición que había acechado su hogar comenzó a desvanecerse. Al menos temporalmente. Con el apoyo de todos, la idea de un festival cultural se moldeó a su alrededor, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Días pasaron y la comunidad se organizó para el evento. Había más energía de la que cualquier expectativa podría prever. Sus corazones estaban llenos de esperanza. Era hora de un nuevo comienzo, uno que les permitiera mostrar a todos que sus lazos eran más poderosos que cualquier oferta material. Finalmente llegó el día del festival. Las luces brillaban y el aroma del café se mezclaba con las risas y las historias. Rogelio miraba a su alrededor, sintiendo que lo que habían construido juntos no solo era un evento, sino un nuevo capítulo en su vida. A medida que las historias se compartían, la emoción se intensificó. Había música, arte y, sobre todo, la esencia de la comunidad que los envolvía. Y entonces, cuando el sol se estaba poniendo, un grupo de vecinos se acercó al micrófono. Una voz temblorosa pero valiente tomó la palabra. Este café es nuestra alma, nuestros recuerdos y no dejaremos que nos lo quiten. Las palabras resonaron en el aire, llenando a todos de un propósito nuevo. Al caer la noche, el festival se convirtió en una celebración de unidad. Y lo que parecía ser una simple lucha por un café se transformó en una declaración. Eran una comunidad unida y fuerte, dispuesta a luchar por su hogar. La sombra de la ambición todavía rondaba, pero en ese momento, sabían que el amor por su hogar podía vencer cualquier obstáculo. A medida que las luces comenzaban a parpadear y los aplausos resonaban, algo en el corazón de Rogelio se llenó de serenidad. Habían encontrado su voz y, más importante aún, habían decidido que su historia continuaría siendo contada en su propio café. No es solo un café, pensó con una sonrisa. Es nuestra familia. Cuando los últimos acordes de música resonaban y las sonrisas iluminaban el rostro de cada vecino, una sensación de satisfacción envolvió a Rogelio. Habían enfrentado la adversidad juntos y, aunque la lucha no había terminado, la verdadera batalla por su hogar era la que llevaban en sus corazones. Mientras la noche se desvanecía, con esa sensación de logro y pertenencia, Rogelio sabía que podían enfrentarse a lo que fuera. Lo que una vez parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. La comunidad, unida y más fuerte, continuaría tejida a través de su pequeña joya. El café, que era más que una simple edificación, era el refugio del alma. Recuerda, esta historia no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias llenas de vida y esperanza. Dale a like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más corazones se unan a nuestra comunidad. Comenta tus sentimientos sobre este final emocionante porque tu voz importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Es momento de actuar.